El hedor a desinfectante barato y la luz fluorescente implacable del pasillo del Hospital San Rafael parecían diseñados para exprimir hasta la última gota de esperanza. Elena Guzmán, renombrada cirujana cardiovascular, se aferraba a una carpeta manila, las manos temblorosas a pesar de su reputación de pulso de acero en la sala de operaciones. Dentro, tras la puerta con el número 312, yacía su padre, el doctor Ricardo Guzmán, otrora jefe de cardiología, un hombre de una vitalidad inagotable, ahora reducido a una sombra conectada a máquinas que pitaban un ritmo monótono de supervivencia. La causa, un accidente laboral, según el informe oficial. Elena no se tragaba esa historia. Ricardo Guzmán había construido el departamento de cardiología del San Rafael desde cero, convirtiéndolo en un referente nacional. Pero su éxito había atraído la envidia y la ambición de un hombre, el doctor Javier Mendoza, un cirujano de renombre, sí, pero también un depredador con una sed insaciable de poder. Mendoza había llegado al San Rafael hacía 5 años, y desde entonces la atmósfera se había enrarecido, impregnada de una competitividad despiadada y un miedo palpable. Elena había escuchado las historias, humillaciones públicas, despidos injustificados, proyectos de investigación robados. Mendoza gobernaba con mano de hierro, cultivando una corte de aduladores y silenciando cualquier voz disidente. Su padre, Ricardo, había sido una de las pocas voces que se atrevían a criticar sus métodos, abogando por un trato más humano a los pacientes y un ambiente de trabajo más colaborativo. Ahora Ricardo estaba postrado en una cama, incapaz de hablar, con una lesión cerebral que el informe oficial atribuía a una caída accidental en el laboratorio. Elena sabía que Mendoza estaba detrás de esto. Lo sentía en las entrañas. Durante semanas había intentado denunciar la situación, pero nadie la escuchaba. Mendoza tenía a todo el mundo en su bolsillo: la policía, la administración del hospital, incluso algunos de los antiguos colegas de su padre. La habían tachado de paranoica, de hija dolida que no aceptaba la realidad. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión radical. Dejaría su prestigiosa clínica en Barcelona y volvería al San Rafael. No como la hija de Ricardo Guzmán, la famosa cirujana, sino como una enfermera recién graduada, una sombra anónima en los pasillos del hospital. Adoptaría el nombre de Elena Vargas, se teñiría el pelo, se pondría gafas gruesas y se sumergiría en el corazón de la toxicidad que había consumido a su padre. Su objetivo: exponer a Mendoza, desmantelar su imperio de terror y devolver la dignidad a su padre. Sabía que sería un camino peligroso, lleno de humillaciones y posibles represalias. Pero estaba dispuesta a pagar el precio. La justicia para su padre lo valía todo. Al día siguiente, Elena Vargas se presentó en la oficina de recursos humanos del Hospital San Rafael con un currículum falso y una mirada decidida en sus ojos marrones, ahora ocultos tras unas lentes de pasta. La recepcionista, una mujer corpulenta con una expresión cansada, la miró con desconfianza. «Así que quieres ser enfermera aquí, ¿eh? Prepárate para trabajar duro. Este no es un lugar para delicados». Elena asintió tragando saliva. «Estoy preparada». La primera humillación no tardó en llegar. Durante su periodo de prueba fue asignada al turno de noche, la hora más ingrata, y sometida al escrutinio constante de la enfermera jefe, una mujer llamada Dolores, una fiel seguidora de Mendoza, conocida por su crueldad y su habilidad para detectar cualquier signo de debilidad. Dolores la sometía a tareas degradantes, la obligaba a limpiar los baños más sucios y la humillaba públicamente por cualquier error, por pequeño que fuera. Elena apretaba los dientes, soportando cada insulto, cada injusticia. Sabía que cada humillación era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para derrumbar a Mendoza. Observaba, escuchaba, recopilaba información. Descubrió una red de corrupción que se extendía por todo el hospital, desde la manipulación de los resultados de los pacientes hasta el desvío de fondos para proyectos personales de Mendoza. La tensión era insoportable. Cada día se sentía más aislada, más vulnerable, pero la imagen de su padre postrado en la cama, luchando por su vida, la mantenía en pie. Sabía que no podía rendirse, tenía que exponer la verdad, aunque le costara la vida. La venganza, pensó, era un plato que se servía frío, muy frío, y Elena Vargas estaba a punto de servirlo. Resumo temático. Una profesional renomada se infiltra disfarçada no ambiente de trabalho de um tirano, sofrendo humilhações, para expor a cultura tóxica e reacender a paixão perdida, culminando em uma reviravolta que o força a confrontar seus métodos
y posiblemente se redimir. Dolores, con su voz áspera como papel de lija, la llamaba Vargas la inútil frente a los pacientes, le asignaba los peores casos, aquellos con pronóstico reservado y familiares desesperados. A ver si aprendes algo, novata, aunque lo dudo mucho, soltaba con una sonrisa gélida. Elena soportaba cada afrenta con la mirada baja, pero con la mente trabajando a 1000 por hora. Documentaba cada irregularidad, cada abuso, cada pequeña muestra de la tiranía de Mendoza. Una noche, mientras limpiaba la sala de descanso, escuchó una conversación entre Dolores y otro enfermero, un tal Carlos, un hombre joven con la mirada perdida y el rostro demacrado. Hablaban en voz baja, casi en un susurro. No puedo más, Dolores. Estoy agotado. Mendoza me exige cada vez más horas extras y no me paga. Si digo algo, me despide. Cállate, Carlos. No seas estúpido. ¿Sabes lo que le pasó al doctor Guzmán por abrir la boca? ¿Quieres acabar como él? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La confirmación que necesitaba. No era solo una corazonada. Mendoza era responsable de lo que le había sucedido a su padre. Apretó el trapo con fuerza, sintiendo la rabia crecer en su interior. Tenía que ser paciente, prudente. No podía arriesgarse a ser descubierta antes de tener pruebas irrefutables. La oportunidad se presentó durante una gala benéfica organizada por el hospital. Era un evento de alto nivel al que asistirían políticos, empresarios y, por supuesto, el doctor Javier Mendoza, en su papel de figura prominente de la sanidad. Elena, haciéndose pasar por camarera, se movió entre los invitados, escuchando conversaciones, observando movimientos. Vio a Mendoza rodeado de aduladores, bebiendo champán y riendo a carcajadas. Una furia contenida la invadió. De repente, escuchó una conversación que la detuvo en seco. Dos hombres trajeados y con aspecto importante hablaban en voz baja. Mendoza es un genio. Ha conseguido que el hospital sea rentable de nuevo, aunque haya tenido que recortar gastos y presionar al personal. Sí, pero dicen que sus métodos son un poco agresivos. Algunos hablan de acoso laboral e incluso de negligencia médica. Bah, son solo rumores. La gente siempre habla. Lo importante es que el hospital está generando beneficios, y Mendoza sabe cómo hacer eso. Elena sintió que la sangre le hervía en las venas. La codicia, la indiferencia, la justificación de la maldad en nombre del beneficio. Era asqueroso. En ese momento, Mendoza se acercó a ellos, sonriendo con suficiencia. Buenas noches, señores. Espero que estén disfrutando de la velada. Todo esto es gracias al arduo trabajo de mi equipo, un equipo que lidero con mano firme, pero siempre pensando en el bien común. Elena no pudo contenerse. Dejó caer la bandeja con un estruendo, atrayendo la atención de todos. El silencio se hizo sepulcral. Mendoza la miró con furia. Vargas, ¿qué crees que estás haciendo? Eres una inepta. Estás despedida. Elena lo miró directamente a los ojos, con una mirada que helaba la sangre. Se quitó las gafas, dejando al descubierto sus ojos marrones, ahora llenos de determinación. No soy Elena Vargas, doctor Mendoza. Soy Elena Guzmán, y he venido a desenmascararlo. La sala contuvo el aliento. La revelación había caído como una bomba. Mendoza palideció. Sabía que su imperio estaba a punto de derrumbarse. Resumo. Temático. Una profesional renomada se infiltra disfarçada no ambiente de trabalho de um tirano, sofrendo humilhações, para expor a cultura tóxica e reacender a paixão perdida, culminando em uma reviravolta que o força a confrontar seus métodos e, possivelmente, se redimir. El murmullo se convirtió en un rugido. Los rostros antes sonrientes y complacientes ahora reflejaban sorpresa, incredulidad, incluso temor. Mendoza, con el rostro congestionado, intentó recuperar la compostura. «Está loca. Esta mujer es una impostora. Seguridad. Sáquenla de aquí». Pero nadie se movió. La revelación de Elena había sembrado la duda, la semilla de la rebelión. Algunos de los presentes, aquellos que habían sufrido en silencio bajo el yugo de Mendoza, la miraban con esperanza. Elena levantó la voz, con la fuerza que le daba la rabia y la determinación. «Sé lo que le hizo a mi padre, doctor Mendoza. Sé cómo ha manipulado los resultados de los pacientes, cómo ha robado fondos del hospital. Tengo pruebas, y estoy dispuesta a presentarlas a las autoridades». Mendoza intentó acercarse a ella, con una mirada amenazante. «Cállate, Elena. No sabes de lo que eres capaz. Puedo destruirte». Pero Elena no se amilanó. «Ya me destruyó una vez, doctor Mendoza, cuando le arrebató la salud a mi padre. Pero no voy a permitir que siga destruyendo a más personas. Este hospital necesita ser limpiado de la corrupción que usted ha sembrado». En ese momento, una voz se alzó entre la multitud. Era el doctor Ramírez, un cardiólogo respetado y admirado por todos. «Yo la creo, Elena. He visto cosas que me han helado la sangre. Mendoza ha convertido este hospital en un infierno. Otros médicos, enfermeras, incluso algunos administradores
administrativos se unieron a la acusación. La rebelión había comenzado. Mendoza, acorralado, intentó defenderse. Están mintiendo. Todo esto es una conspiración para arruinar mi reputación. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. La máscara de Mendoza se había caído, revelando el rostro de un tirano despiadado. La policía, alertada por la conmoción, llegó al lugar y detuvo a Mendoza. Mientras lo sacaban esposado, Mendoza la miró con odio. «Te arrepentirás de esto, Elena. Te juro que me vengaré». Elena lo miró con frialdad. «No le tengo miedo, doctor Mendoza. La justicia prevalecerá». Después de la detención de Mendoza, la situación en el Hospital San Rafael comenzó a cambiar. Se inició una investigación exhaustiva que reveló la magnitud de la corrupción. Muchos de los cómplices de Mendoza fueron despedidos o procesados. El hospital, poco a poco, comenzó a recuperar su reputación y su humanidad. Elena, tras declarar ante la policía y presentar todas las pruebas que había recopilado, decidió quedarse en el San Rafael. No como Elena Vargas, la enfermera anónima, sino como Elena Guzmán, la cirujana que había regresado para salvar a su padre y a su hospital. La primera vez que entró en la habitación de su padre después de la detención de Mendoza, sintió un nudo en la garganta. Ricardo seguía postrado en la cama, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. Elena le tomó la mano y le susurró al oído: «Lo hice, papá, lo expuse. Vas a estar bien». Ricardo apretó su mano débilmente, como si entendiera sus palabras. Elena sintió que una lágrima le resbalaba por la mejilla. La venganza había sido dulce, pero la verdadera victoria sería ver a su padre recuperarse. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Unos días después, Elena recibió una llamada inesperada. Era del abogado de Mendoza. «Mi cliente desea reunirse con usted, doctora Guzmán. Tiene algo importante que decirle». Elena dudó. No quería tener nada que ver con Mendoza, pero la curiosidad y la esperanza de obtener más información sobre lo que le había sucedido a su padre la impulsaron a aceptar. La reunión tuvo lugar en la prisión. Mendoza, demacrado y con la mirada perdida, parecía un hombre diferente. «Quería pedirle perdón, doctora Guzmán», dijo con voz ronca. «Sé que le he hecho mucho daño a usted y a su familia, pero quiero que sepa que no fui yo quien le hizo daño a su padre». Elena lo miró con incredulidad. «¿Qué está diciendo? Usted era el único que tenía motivos para quererlo fuera del camino». «Sí, lo sé, pero no fui yo, fue alguien más, alguien que se benefició de mi caída». Mendoza hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Fue Dolores, la enfermera jefe. Ella siempre me ha odiado, siempre ha estado celosa de mi éxito. Ella fue quien saboteó el laboratorio de su padre y provocó el accidente». Elena se quedó sin aliento. Dolores, la mujer que la había humillado y maltratado durante su infiltración, era la verdadera responsable de lo que le había sucedido a su padre. La revuelta había desenmascarado a un tirano, pero también había expuesto una conspiración aún más oscura. La verdadera batalla, pensó Elena, apenas estava por começar. Resumo temático. Uma profissional renomada se infiltra disfarçada no ambiente de trabalho de um tirano, sofrendo humilhações, para expor a cultura tóxica e reacender a paixão perdida, culminando em uma reviravolta que o força a confrontar seus métodos y posiblemente se redimir. Dolores. El nombre resonó en la cabeza de Elena como un trueno. Era demasiado increíble. Dolores, la fiel servidora de Mendoza, la que la había humillado sin piedad, la mente maestra detrás del ataque a su padre. No podía ser, o tal vez sí. La frialdad calculadora en sus ojos, la crueldad inherente en cada uno de sus actos. Todo encajaba de una manera aterradora. Salió de la prisión tambaleándose, la cabeza llena de preguntas y dudas. ¿Por qué Dolores querría hacerle daño a su padre? ¿Qué ganaba con eso? Necesitaba respuestas y las iba a encontrar. De vuelta en el hospital, la atmósfera era palpable. El aire se sentía más limpio, más ligero. La gente sonreía, hablaba sin miedo. El yugo de Mendoza había desaparecido y con él el miedo. Elena se dirigió al despacho de la nueva jefa de enfermeras, una mujer joven y prometedora llamada Sofía, que había sido una de las primeras en apoyar a Elena durante su infiltración. «Sofía, necesito hablar contigo sobre Dolores». Sofía frunció el ceño. «Dolores está suspendida mientras se investigan las acusaciones contra ella. ¿Qué sabes tú?» Elena le contó lo que Mendoza le había dicho en la prisión. Sofía la escuchó atentamente, con los ojos muy abiertos. «Es increíble, Elena, pero tiene sentido. Dolores siempre ha sido ambiciosa y resentida. Nunca entendí por qué Mendoza la tenía tan cerca. Necesitamos pruebas, Sofía, pruebas que demuestren que Dolores es la responsable del accidente de mi padre». Juntas, comenzaron a investigar el pasado de Dolores, sus movimientos, sus conexiones. Descubrieron que Dolores tenía problemas económicos graves y que había estado en contacto con Mendoza poco antes del accidente de Ricardo. Un día, mientras
revisaban los registros del laboratorio, encontraron algo que les heló la sangre, una nota manuscrita, firmada por Dolores, solicitando un aumento en la dosis de un medicamento que se utilizaba en el tratamiento de Ricardo. La nota estaba fechada el día antes del accidente. Tenían la prueba que necesitaban. Dolores había intentado matar a su padre. Elena y Sofía llevaron la nota a la policía, que arrestó a Dolores de inmediato. Durante el interrogatorio, Dolores negó todas las acusaciones, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, se derrumbó y confesó. Dolores reveló que había estado enamorada de Mendoza durante años, pero que él nunca la había correspondido. Cuando Ricardo comenzó a criticar a Mendoza, Dolores vio una oportunidad para congraciarse con él. Saboteó el laboratorio de Ricardo con la esperanza de que Mendoza la recompensara, pero Mendoza, en lugar de agradecerle, la había utilizado como una herramienta, manteniéndola cerca para que le hiciera el trabajo sucio. Cuando Mendoza fue arrestado, Dolores se sintió traicionada y abandonada. Con la confesión de Dolores, la verdad finalmente salió a la luz. Ricardo había sido víctima de una conspiración, un complot urdido por una mujer ambiciosa y resentida. Elena visitó a su padre en el hospital. Ricardo había mejorado considerablemente desde la detención de Mendoza y Dolores. Ya podía hablar y moverse un poco. «Lo logramos, papá», le dijo Elena tomándole la mano. «Los expusimos a ambos». Ricardo sonrió débilmente. «Sabía que lo harías, hija. Siempre has sido una luchadora». Elena se inclinó y besó a su padre en la frente. La venganza había sido satisfactoria, pero la verdadera recompensa era ver a su padre recuperarse y ver al Hospital San Rafael renacer de las cenizas. Con Mendoza y Dolores fuera del camino, el hospital pudo comenzar a sanar. Se implementaron nuevas políticas para proteger a los pacientes y al personal. Se fomentó un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso. Elena regresó a su trabajo como cirujana cardiovascular, pero nunca olvidó su experiencia como enfermera encubierta. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la empatía, la justicia y la valentía. Un día, mientras caminaba por los pasillos del hospital, se cruzó con Carlos, el joven enfermero que había escuchado hablar con Dolores. Carlos la miró con gratitud. «Gracias, doctora Guzmán», le dijo. «Nos ha salvado a todos». Elena le sonrió. «No lo hice sola, Carlos. Lo hicimos juntos». Y así Elena Guzmán, la renombrada cirujana que se había infiltrado como enfermera, se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia para el Hospital San Rafael. Había derribado un imperio de arrogancia y había restaurado la dignidad a su padre y a su hospital. Su pasión por la medicina, que había estado a punto de extinguirse, había renacido con una fuerza renovada. Y aunque el camino había sido difícil y doloroso, sabía que había valido la pena. Había encontrado su propósito, no solo como cirujana, sino como defensora de la verdad y la justicia. La cicatriz, aunque profunda, le recordaría siempre el poder de la perseverancia y la importancia de nunca rendirse ante la adversidad.